estamos ahí, en este capítulo 12 de Juan, ya llegando entonces al final del ministerio de Cristo. Llegando a su final, habiendo iniciado con la obra en Capernaum, habiendo empezado su ministerio con uno de los milagros principales, de los primeros milagros que él tuvo, que él hizo, cuando un leproso se le acerca y le dice: Maestro, si quieres, límpiame. Y el Señor le dice: sí quiero, sé limpio. Y este hombre queda completamente libre de la lepra. En esos inicios del ministerio, la situación de la creencia de la gente empezaba a ser confrontada por los milagros de Jesús. Estaban los escribas visitando a Jesús en su casa en Capernaum. Y estando allí, los escribas visitando, se empieza a acercar la gente porque ya habían visto, escuchado los milagros del Señor. Y estaba allí la gente llegando cuando un grupo de personas también llegan, y entre esos 4 hombres llevando a un amigo suyo que se encontraba paralítico. Y estos 4 hombres se suben al techo porque no había manera de entrar a la casa, porque ya todo el mundo quería conocer a Jesús. Todo el mundo quería saber quién es ese que le dicen: si quieres, límpiame, y el otro contesta así simplemente: sí quiero, sé limpio, y queda limpio. Eso no es normal. Y la gente ya está allí tratando de entender quién será. ¿Será que es un profeta? ¿Qué será? ¿Qué tan extraño que él es? ¿Qué hace lo que está haciendo? Y está el Señor ahí y dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí bajaban al paralítico, lo pusieron delante de Jesús, y el Señor simplemente le dice: tus pecados te son perdonados. Y los escribas que se encontraban ahí empiezan a pensar dentro de sí: ¿quién es este que dice que los pecados son perdonados y solamente Dios puede perdonar pecados? Y el Señor, siendo omnisciente, conociendo lo que cree, lo que piensan los escribas, les dice: si yo puedo, si ustedes no ven que yo pueda perdonar pecados, porque eso es algo que no se puede ver, pero sí se puede ver que yo puedo sanar. Si ustedes ven que yo sano a él, van a entender que también puedo perdonar los pecados. Y entonces simplemente le dice: hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levanta y toma su lecho y se va. Paralítico, y la gente lo conocía, sabía que él era paralítico, tal vez de por vida era paralítico. Y ven que queda completamente sanado. No es una persona que uno dice: sánate y levántate y vas a tener que hacer estas terapias por 3 años. No tiene que hacer terapia. Queda completamente sano. Ni siquiera para que le diga: queda sano, pero ten cuidado, camina bien, ten cuidado, mantente en reposo, y ya tus músculos van a empezar a tomar movimiento. No, le dice: toma tu lecho. O sea, le pone a llevar el lecho. Una persona que no caminaba, ahora en cualquier momento ya puede levantarse por la orden de Jesús, y encima de eso llevar el lecho. Más adelante en el transcurso de la historia del ministerio del Señor Jesucristo hace otras cosas. Expulsa demonios de gente que está endemoniada. Hace que los cojos puedan andar bien. Le da vista a los ciegos. Hace que de un pan y de unos peces alimente una multitud. Logra también que estando en un barco a punto de naufragar por las condiciones del clima, de la tormenta y el alto oleaje, simplemente se levanta y diga: calma,
y todo cae. Y la gente ya empieza a preguntarse, hasta los mismos discípulos empiezan a decir, ¿quién es este que hasta los elementos de la naturaleza le están obedeciendo, le obedecen? Pues es la misma voz, esa que dice calma, es la misma voz que había dicho en el principio, hágase la luz, y la luz se hizo. Jesús es Dios, es la misma voz. No hay nada que se le oponga a Dios. Dios es soberano. Su propia voz ordena algo, nada se le puede resistir. Si Él dice calma, no tiene que gritarlo, simplemente tiene que ordenarlo y todo el oleaje se calma y la tempestad se disipa. Ese es Jesús. Y la gente empieza a decir, Él es distinto. Los escribas, los saduceos, los fariseos eran los líderes religiosos de la época y ellos empiezan a entrar en celos porque la gente dice, Él nos enseña cosas y le entendemos. Le entendemos. A los fariseos no les entendemos. Los fariseos tenían una interpretación propia de la palabra de Dios. La torcían a su manera y les añadían cosas para cumplir que Dios no había dicho. Jesús es el autor de la palabra de Dios. Juan en su evangelio dice al principio que Él es el verbo hecho carne. Él es el autor de la palabra. Y qué cosa tan emocionante para estos discípulos y para la gente en Galilea y en Jerusalén, escuchar la palabra de Dios de su propia palabra, de su propia voz, del autor de la palabra. Y podían decirle, entendemos. Y los fariseos estaban empezando a llenarse de celos y empezaron a hablar de ver cómo se deshace de Jesús. Y ahí entonces, antecitos del capítulo 12, del capítulo 11, empezamos a ver que Jesús resucita a Lázaro. Su amigo, le habían enviado información diciéndole, está que se muere, prácticamente ya murió. Y Jesús dice, todavía no voy, todavía no voy allá, tengo cosas que hacer acá. Y a propósito, Jesús espera que pasen 3 días, que pasen los 3 días de su muerte, para entonces ir. Estudiosos de la tradición judía dicen que los judíos tenían creencias no bíblicas. Entre esas tenían la creencia de que la persona que muere, durante los primeros 3 días, su espíritu anda por ahí. Y que sería más fácil resucitarle durante esos 3 días. Y es durante ese tiempo que llaman a Jesús. Como tal vez decir, Jesús, tú lo puedes resucitar porque todavía está en los 3 días. Todavía el espíritu de Él está cerca, así que tú lo puedes hacer. Pero Jesús a propósito se demora. Y la gente en su incredulidad dice, bueno, ya te hemos visto darle alimentos a la multitud de unos pocos panes y unos pocos peces. Te hemos visto calmando la tormenta, te hemos visto sanando enfermos, te hemos visto expulsando demonios, pero no te vamos a ver resucitando a este muerto, porque está muerto. Está completamente muerto, ya pasaron los 3 días. Aún aquellos que recibieron el informe junto con Jesús, le dicen a Jesús, porque Jesús dijo, no se preocupen que Él duerme. Y la gente le dice, bueno, es bueno que duerma para que así se sane.
Eso es como nosotros cuando decimos enfermo que come no muere, ¿sí? Bueno, es bueno que duerma para que se sane. En ningún momento están incluyendo a Jesús en la solución de este problema. Tal vez decían, no, con la muerte no puede. Y entonces llega el Señor hasta a Betania. Y lo primero que encuentra es a Marta, que le dice, Señor, ¿por qué te demoraste tanto? Ya no hay nada que hacer. Pasaron los 3 días. Ya no hay nada que hacer. Y el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y ella como que le contesta, sí, pero no hay nada más que hacer. Ya pasaron los 3 días. Así como quien dice, sí, eso me lo aprendí desde pequeño. Eso ya lo sé. Pero no funciona en esta situación. Y Jesús le dice, claro que funciona en esta situación. Le vuelve a preguntar, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees eso? Y la pone a pensar en esa declaración de fe. La pone a pensar, en verdad, sí, tú eres la resurrección. Y entonces el Señor dice, muevan la piedra donde estaba la tumba de Lázaro, cubierta por una piedra. Muevan la piedra, y la gente todavía sigue en esa incredulidad. Y algunos, los que tenían que mover la piedra, se resisten, le dicen, mejor no. Queremos ayudarte a evitar que pases un mal momento aquí. No queremos que pases vergüenza. Queremos decirte que ya está remuerto y que huele mal. Si vamos a abrir la tumba, lo que va a haber es ese olor y ya no hay solución para nada. Y el Señor dice, muevan la piedra. Muevan la piedra. Y la voz que dijo, hágase la luz, volvió a hablar. Y en ese momento dice, Lázaro, sal fuera. La autoridad de Dios. Y Lázaro sale. Remuerto, revivo. El Señor lo hizo. Y la gente impactada, impresionada, empiezan a decir, tiene poder sobre la muerte. La muerte no le gana. Y esas son las cosas que a toda sociedad, en todo el mundo, a cualquier ser humano en el mundo, hay algunas cosas con las que todos batallamos, con las que todos luchamos. El pecado. Y Dios vence al pecado. Jesús vive sin pecado. Él vence el pecado. Luchamos con la enfermedad. La enfermedad es una de las cosas a las que le tenemos miedo. Queremos asegurarnos con un seguro de salud, queremos asegurarnos con tener un médico conocido, queremos tener cuidado y estamos asustados con la enfermedad. Jesús vence a la enfermedad. Pero también le tenemos miedo a los seres espirituales. Tenemos susto con los seres espirituales y hablan de fantasmas y hablan de elementos extraños, espíritus extraños que vienen a posesionarse de la gente o que me van a asustar. Jesús vence a los demonios. Vence a los demonios. Es mayor que los demonios. Le tenemos miedo al hambre. Tenemos miedo a no tener cubiertas nuestras necesidades. ¿Qué vamos a comer en los siguientes años? ¿Será que vamos a seguir teniendo provisión? Jesús vence el hambre y Jesús muestra que puede proveer. Tantas cosas que Jesús hace. Tenemos miedo a las situaciones, a los desastres naturales. Ustedes lo experimentaron hace unos meses. No hay manera de controlar esos desastres naturales. Pero ahí está Jesús. Dice, calma,
Jesús vence los desastres naturales. Jesús controla el desastre. Jesús ordena al desastre. Encontramos también ahora a Jesús, una de las cosas que más nos afecta. Cuando uno es joven no lo siente tanto. Cuando ya empieza a ver a sus familiares morir, cuando ya empieza a asistir a un sepelio tras otro, empieza uno a darse cuenta la tiranía de la muerte. La muerte que en cualquier momento llega y en cualquier momento, ¡guau!, se lleva a alguno de nuestros seres más queridos. Y en cualquier momento nos podría llevar a nosotros también. La muerte, le tememos a la muerte. Y ahí vemos a Jesús, más poderoso que la muerte. Jesús vence a la muerte. Hermanos, Jesús le vence a todo. Jesús es Dios. Y la gente está yendo detrás de Él. Y están ahí en Jerusalén. Y están los fariseos ahí en ese momento diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder nuestro liderazgo. La gente ya no nos quiere seguir. Y dice ahí en Juan capítulo 12, el verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Dice, no conseguimos nada, el mundo se va tras él. Pero ¿cuál mundo está hablando estos fariseos? ¿De cuál mundo habla? ¿Será que habla de los galileos? Habían ya galileos ahí en Jerusalén detrás de Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo tenía 200 seguidores con él, los más cercanos. 200, no eran solo 12. 200 iban detrás de él, de los más cercanos. Y la gente está detrás de él, está siguiéndole. ¿Será que eran también los judíos? ¿Será que solamente estaban hablando de judíos y galileos? ¿O será que estos fariseos estaban empezando a notar que algo estaba sucediendo alrededor de Jesús? Y es lo que dice el verso 20, cuando dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ciertos griegos que estaban interesados en conocer a Jesús. Ya no eran judíos, ya no eran galileos, ahora también eran griegos. ¿Quiénes eran estos griegos? Eran personas que no eran judíos. Personas que para los judíos no estaban incluidos en el plan de Dios. No tenían acceso a la salvación de Dios. En el templo judío, los griegos o los gentiles, los que no eran judíos, tenían que estar afuera. Había un muro que los dejaba afuera. Imagínense ustedes que ustedes fueran aquí, personas que no son judías, y que para asistir a este servicio tuvieran que estar afuera, escuchando al otro lado de este muro. Y que les digamos, lo siento, no pueden entrar. No es para ustedes. Y los que querían realmente entrar y poder estar, tenían que convertirse al judaísmo. Sin embargo, estos griegos querían entrar y conocer a Jesús. El texto bíblico dice, habían ciertos griegos. Esa palabra también muestra que no ni siquiera les dicen estos o eran tales personas, sino que hablaba de ciertos. Esos ciertos me suena a mí como cuando ustedes hablan, y me parece chistoso escucharlo, me gusta ya escucharlo, cuando ustedes dicen, había un pata. Ese pata. Sí, porque para uno en Colombia la pata es la pata. Pero ustedes dicen, no, un pata había ahí que estaba haciendo eso. Y cuando dicen un pata, para ustedes, ¿qué significa? No hay un nombre ahí. A veces lo usan, parece ser, para decir un amigo, ¿no? Sí, mi pata, y eso es lo que usamos nosotros allá cuando decimos parce.
un parcero, un parce, o en Venezuela decimos un pana. Ese es mi pana, ustedes dicen ese es mi pata. Pero cuando se refieren a un pata, eran dos patas los que estaban por allá. Ustedes están hablando eran dos personas que no tenemos idea. Y es lo que en Colombia decimos, eran unos manes. Decimos así, unos manes, una forma, tomamos del inglés y lo metemos ahí en el español. Unos manes, unos tipos, diría. Había ciertos griegos, ni siquiera nos dice de dónde vienen, quiénes son, no tenemos más idea. Para Juan era como unos ahí. Claro que era para ellos, unos incircuncisos, unos que no merecen la salvación, unos que están al otro lado del muro y no van a entrar. Eso significaba ciertos griegos. Y estos ciertos griegos, en el verso 21, dice que se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron diciendo, y miren esto tan hermoso, estos patas le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. La fama de Jesús nos ha llegado a nosotros también. Ya queremos conocer quién es Él. Y uno esperaría, siendo Felipe un discípulo de Cristo, que Él simplemente le va a decir, claro, vamos, yo se lo presento. Pero encontramos aquí que hay un problema, una situación difícil. Felipe dice ahí en el verso 22, dice, Felipe fue. Ah, sí, fue a Cristo. No fue a Cristo. Sino que fue y se lo dijo a Andrés. Parece que Felipe y Andrés tenían que ver con la ayuda de organizar los eventos alrededor de Cristo. Parece que Felipe y Andrés tenían un ministerio entre los discípulos, como lo que hoy en día podríamos decir un ujier, una persona que está pendiente de que todo funcione. Vemos que cuando sucede lo de la multitud que llega y que ya se hace tarde y que Jesús empieza a decir, ¿y qué le vamos a dar de comer a esta gente? Encontramos a Felipe haciendo cálculos, pensando, ni siquiera el salario de todo un año podrá alimentar a toda esta gente. Y encontramos a Felipe haciendo cálculos y a Andrés moviéndose, buscando ayuda. Y lo único que encuentra es a un muchachito que lleva una canasta con unos pocos peces y unos pocos panes. Y es lo único que consigue. Dice, lo único que encontré es a este muchacho. Y seguramente que iba a la casa de sus padres con la comida para la cena. Tal vez su papá le dijo, anda, busca la comida. Y ahí venía. Dice, lo único que tenemos. Y dice Andrés, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús toma lo que Andrés tenía y multiplica todo esto de tal manera que sobraron canastas de comida. Felipe y Andrés parece que eran los que tenían que ayudar en los eventos. Y los griegos sabían, Felipe nos ayuda, Felipe nos lleva a Cristo. Pero entonces Felipe no lo hace, sino que hace esto que en alguna vez en ese juego, ¿quién quiere ser millonario? No sé si lo han visto, que le hacían preguntas y que tenía derecho, si tenía dudas, tenía derecho de consultar a un amigo. Y Felipe consulta a su compañero de trabajo, Andrés. Y lo que vemos en el texto es, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Yo me imagino la charla de esta manera. Me imagino a Felipe diciendo, Andrés, unos griegos que quieren conocer a Jesús, ¿cómo se les ocurre?
¿cómo puede ser que quieren ir a conocer a Jesús? Unos griegos incircuncisos que no deben estar delante de la presencia de Dios, porque no han sido escogidos, porque no son parte del pueblo escogido de Dios que somos nosotros, se atreven a venir a mí y a decirme, queremos conocer a Jesús. Y Andrés se queda pensando y le dice, uy, sí, ¿en qué problema estamos metidos? ¿Será que se lo presentamos a Jesús? Pero es que no deben ir, no pueden acercarse. Pero Andrés se queda pensando y tal vez le dice a Felipe, pero ¿sabes, Felipe? Acuérdate la vez de los niños. ¿Qué pasó la vez de los niños? Los niños querían ver a Jesús. Nosotros le dijimos, quítense niños, no molesten niños, no molesten al maestro. ¿Y qué fue lo que nos dijo Jesús? Dejen acercar a los niños y no se lo impidáis. Así que, como que tenemos un problema, ya conociendo cómo es Jesús, es posible que también quiera que los griegos se acerquen. Entonces Andrés le dice a Felipe, Felipe, acércaselos a Jesús. Pero Felipe, que no era tonto, le dice, sí, claro, yo solito, tú me acompañas. Aquí en el problema estamos los dos, además somos un equipo acá, ¿no? ¿Y eso cómo llego a esa conclusión? Es que mire lo que dice el texto. Verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Todo un proceso para llevarle a Jesús. Pero entonces también me llama la atención el verso 23, porque dice la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús, también uno pensaría que Jesús dijera, unos griegos vienen aquí, qué bueno, háganlos pasar, sí, los quiero conocer. No dice eso, sino que dice ahí, en ese verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Me pone a pensar, ¿por qué va a ser glorificado? ¿Qué hace que los griegos quieran conocer a Jesús? ¿Por qué eso logra, por qué eso hace que el Hijo del Hombre sea glorificado? Si seguimos viendo el siguiente versículo, nos damos cuenta por qué. Dice el verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa semilla tiene que morir, tiene que dejar de ser semilla para que pueda brotar el fruto. Para eso existe la semilla, para dar fruto, para germinar. No puede ser una semilla guardada por tanto tiempo en la bolsita para no hacer nada. ¿Cuál era el título que tenía Jesús antes de morir por nuestros pecados? ¿Cuál era el título que Jesús tenía antes de ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados? Juan lo tiene ahí al principio de su evangelio. El título era el unigénito Hijo de Dios. Unigénito significa el Hijo único, sin hermanos, el único Hijo de Dios. ¿Y cuál es el título que tiene Jesús? Una vez resucitó, una vez dijo, consumado es, una vez terminó la obra de sacrificio de expiación por nuestros pecados, el título es primogénito entre muchos hermanos. Su obra de sacrificio produjo hermanos. Ahora ya no hay un solo hijo de Dios. Todos nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios y no solamente hijos. Efesios nos dice que hemos sido adoptados hijos suyos.
La obra de sacrificio del Señor por nosotros ha producido hijos para Dios. Y Cristo es nuestro hermano mayor. Eso glorifica al Hijo. En eso consiste la gloria. Él dice, si hubiera quedado, si no hubiera muerto, no doy fruto y quedo solo. Lo hermoso del plan de Dios es que el Señor quiere que aquellos que se apropian de la salvación que Él ha ofrecido lleguen a ser hijos de Dios. Y mientras más hermanos tenga, mejor. ¿Por qué dice ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado? Porque no solamente tendría hermanos judíos, hermanos gentiles, sino que ahora también hermanos griegos. Y con los griegos, ¿quiénes más venían? El resto de la humanidad. Si tomáramos a uno de esos fariseos hoy en día y lo pusiéramos acá, lo traemos en la máquina del tiempo, lo ponemos aquí, lo sentamos acá y le decimos, mira a tu alrededor, todos nosotros estamos yendo tras Cristo. Todos nosotros estamos siguiendo a Cristo. Y Él va a preguntar, ay, ¿son judíos? No, aquí no hay un judío. No hay judíos acá. Tampoco hay griegos acá. Los griegos que tú viste, aquí no los hay. ¿Y quiénes son? Y podemos entonces decir, aquí hay peruanos. Y además de eso también hay uno que otro venezolano. Y hay unos colombianos también que están de visita. Y los peruanos vienen de diferentes partes de Perú. Y él te va a preguntar, ¿y dónde queda Perú? Ah, sí, era un continente que tú no sabías que existía, pero que sí existe. Así que, date cuenta, fariseo, que Cristo llegó a ser conocido y tiene hermanos en un continente que tú ni sabías que existía en tu época. Lo que dice este fariseo parece ser una profecía. Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y ahí también el Señor Jesucristo nos dice, pero para eso tienes que morir. Él murió, pero Él nos ha enviado a nosotros a seguir llevando la fama de Cristo al mundo entero. Él nos ha llamado a nosotros a ser Felipe, a ser Andrés. Nos ha llamado a nosotros a llevar, a guiar a estas personas a conocer a Cristo. Y nosotros también, igual que Felipe, igual que Andrés, en vez de responder inmediatamente, tal vez nos quedamos pensando, ¿será que sí voy allá? ¿Será que sí puedo ir? ¿Será que tengo el llamado? ¿Será que voy a ser sostenido por el Señor como misionero? Pero el Señor nos dice, muere a eso, muere a tu comodidad. Y nos dice ahí mismo en el verso 24, en el verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amas tu vida, es como amar tu comodidad. Es amar lo que te gusta, es amar lo que quieres. Es posible que no van a poder comer ese rico alimento que tienen en Perú. Toda esa comida que tienen, no la van a poder comer en África. Dicen que no hay comida además. No la van a poder comer en Medio Oriente. Comerán otras cosas, tal vez. Pero están dispuestos a decir, yo renuncio a lo que pienso de las cosas y quiero tener la mente de Cristo. Eso fue lo que Andrés y Felipe tuvieron que hacer. Y también nos dice, si alguno me sirve, verso 26, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
es cuestión de decir, Señor, ¿dónde estás sirviendo tú? Porque dice, donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Pero a veces nosotros decimos, Señor, sígueme. Señor, sígueme a mí. Y es cuando ponemos delante del Señor nuestros propios planes, nuestros propios intereses, y decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y le decimos, Señor, bendice mi plan. Le estoy diciendo simplemente al Señor, Señor, sígueme. Pero hermano, lo que necesitamos es seguir a Dios. ¿Dónde está Dios? Veamos dónde está. Está en la iglesia, está en los grupos pequeños, está en la escuela dominical, está entre los vecinos, está en el Amazonas, está en el Medio Oriente, en África, está en Asia, y te está diciendo desde todos estos lugares, hey, sígueme, vamos a servir que estamos acá, vente, ven a ayudar. Tienes que entender esa voz, pero para escuchar esa voz tienes que morir a ti mismo y tienes que cambiar la perspectiva de tu vida y hacerla como si la hubieras perdido. Démosle gracias al Señor por esto que dice su palabra. El verso 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, que es en su resurrección, en su ascensión, a todos atraeré a mí mismo. Pero dice también, vayan hasta lo último de la tierra, como Felipe y Andrés, a traerlos a mí.